Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Señor, que estás en las alturas de los cielos, rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que bendigas, Padre, a los que están escuchando este mensaje. Que seas con ellos, mi Señor. Bendícelos a ellos y a sus familias. Gracias por todo, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema de esta noche es el mayor de todos los milagros. El mayor de todos los milagros. Imagine usted que a sus manos llega una encuesta con una sola pregunta. Aparentemente está dirigida a lectores de la Biblia, porque la pregunta dice, en tu opinión, ¿cuál es el mayor de los milagros que registra las Escrituras? ¿Cuál sería su respuesta? Aparentemente no hay mucho que pensar. El mayor, el más impactante de los milagros, probablemente el más dramático, el más dramático. Piénselo bien. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo. Muy bien, yo creo que califica. Hablando de resurrección, podríamos decir la resurrección de Lázaro. Después de 4 días de fallecido, fue resucitado. ¿Algún otro? No necesariamente tiene que ser del Nuevo Testamento. En el Antiguo también hay algunos portentosos milagros. Por ejemplo, la partición del Mar Rojo para que el pueblo hebreo pudiera pasar en seco. Más o menos nos dan una idea. Yo creo que la respuesta que tendría mayor aceptación. Sin embargo, si le pudiéramos preguntar a Elena G. de White, otra sería su respuesta. De hecho, la registró en uno de sus libros, ese libro El Evangelismo, que muy poco se habla, muy poco lo citamos, pero en ese libro, El Evangelismo, en su página 214, escuche usted, para nuestra sorpresa dice, la conversión del alma humana no es de pequeña consecuencia, es el mayor de los milagros realizados por el poder divino. ¿Cuál es el mayor de los milagros realizados por el poder divino según Elena G. de White? Dice la conversión del alma humana. ¿Y de qué estamos hablando ahí? La conversión del alma humana, en otras palabras, el nuevo nacimiento. Porque más adelante dice, los resultados reales si alcanzan a creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, ¿cuál es el mayor de los milagros que registra la Escritura y que aún hoy estamos presenciando? Porque cada día en el mundo entero, no uno, dos, miles probablemente reconocen qué cosa, que Jesucristo es el Señor. Y ese es, según la sierva del Señor, Evangelismo 214, el mayor de los milagros realizados por el poder divino. Bueno, parece que no nos sorprende mucho, ¿verdad? No estamos muy convencidos, pero vamos a entrar un poquito en materia y vamos a tratar de explicar qué es lo que esta cita está tratando de decirnos. Vamos a comenzar por visitar también imaginariamente una ciudad neotestamentaria, la ciudad de Corinto. Hemos escuchado hablar de ella. 2 de las epístolas del apóstol van dirigidas a los corintios. ¿Alguien ha leído algo sobre esta antigua ciudad?
es una franja de tierra en aquel entonces, y no ha cambiado mucho creo, que unía el Peloponeso con la Grecia continental. Una franjita, algo así como un istmo. Pero resulta que por esa ubicación tan estratégica, Corinto era un centro comercial poderoso. Muchos de los barcos mercantes comerciales provenientes de Asia pasaban por allí, rumbo a Europa y viceversa. Pero Corinto, a pesar de lo pequeña, era una ciudad rica, una ciudad portuaria. Su riqueza atraía a mucha gente, pero también resultaba en mucho lujo. Donde hay mucha riqueza, mucho lujo, en ciudades portuarias, el resultado es mucho pecado, mucho libertinaje, mucha perdición. Y Corinto no fue la excepción. Para que tengamos una idea de lo perversa que era la ciudad, tan perversa que prácticamente era proverbial. Se acuñó un verbo nuevo. El verbo era corintianizar. Y corintianizar simplemente significaba llevar una vida depravada. Imagínense que era tanta la depravación que se inventa un verbo, pero no solamente se inventó un verbo, sino que era vivir lujuriosamente. Cuando a una muchacha o una mujer de cualquier otra comunidad se le decía mujer corinta, tú eres una corintia, ¿qué creen ustedes que le estaban diciendo? Era una ofensa, literalmente una ofensa. Decirle a una mujer, tú eres una corintia, le estaban diciendo, tú eres una ramera, por decirlo decentemente. Y decirle a un hombre, tú eres un corintio, bueno, decirle un borracho, un hombre de mala vida, un libertino. ¿Tenemos una idea? Nos da una idea, ¿verdad? Pero hasta ahí no hemos llegado. Va más allá. Corintio era famoso porque tenía un templo. El nombre de la diosa no era Diana, Diana de los Efesios, no. La diosa era Afrodita, llamada Venus por los romanos. Afrodita era la diosa del amor, pero no el amor en su sentido noble, como hoy lo conocemos. El Día del Amor y la Amistad celebra el amor en su forma más pura. Afrodita era el símbolo del amor en su forma más baja, amor lujurioso, amor pasional. En ese templo, escuchen ustedes, hasta dónde llegaba la perversión en Corinto. El templo tenía 1000 sacerdotisas. ¿Cuántas sacerdotisas? 1000 sacerdotisas. Pero esas sacerdotisas eran en realidad eso que usted está pensando. 1000 prostitutas asalariadas. Y usted se puede imaginar que en el templo Afrodita habían cultos regulares y eso estaba siempre lleno. ¿Pero lleno de qué? Lleno de hombres que estaban en búsqueda de, bueno, pagando un buen precio de placer sexual. Así que por todos lados a Corinto le entraba dinero. Era rica también en turismo. Es por eso que pero ese turismo es algo que alguien llamó perversión en nombre de la religión. Entonces sucede algo muy interesante. A esa ciudad que alguien ha llamado París de la Antigüedad y con mucha razón, llega un apóstol de nombre Pablo. Viene de Atenas, llega a Corinto. ¿Se acuerdan de Aquila y Priscila? ¿Qué labor manual realizaban Aquila y Priscila? Eran tejedores de carpas de tiendas y justo Pablo era tejedor, era su oficio, era tejedor. En Hechos capítulo 18 nos dice que mientras él se establecía, Pablo ayudaba a Aquila y a Priscila en el trabajo de fabricar tiendas, pero sabemos que no era su oficio predilecto.
¿Cuál era su oficio predilecto? Del apóstol Pablo, predicar el evangelio. Así que dice la escritura en Hechos capítulo 18. Pablo estaba anhelando que alguien lo relevara para dedicarse por entero a la predicación. Entonces, Hechos capítulo 18. En el capítulo número 5 leemos que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Hechos 18, versículos, ¿qué versículo dije? El número 5. Cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, Pablo se dedica, ¿cómo dice tu Biblia? Estoy leyendo de la versión internacional. Dice, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Otras versiones dicen, enteramente a la palabra. Se concentró de tal manera en predicar que parece que no vivía para otra cosa. Entonces, le enseñaba a los judíos que Jesús era el Mesías señalado por las profecías. ¿Y qué pasó? Como resultado de ello, ¿qué ocurrió? Bueno, hubo mucha oposición. Bueno, siempre ocurre así. Cuando se predica el evangelio puro, tal cual es, siempre hay oposición. Pero además, miren lo que dice el versículo 8. Crispo, nada más que el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor y con él toda la familia. ¿Dónde ocurrió eso? A ver, ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad? En Corinto, pero no termina ahí. Y también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Y ahora escuche el versículo 9. Casi que nos regaña porque pensamos que esta ciudad es perdida. Oh, no, ¿a quién se le puede ocurrir? ¿A qué junta de iglesia se le puede ocurrir dedicar dinero a predicar el evangelio en ese barrio tan malo? El caso es que estamos hablando de Corinto y dice ahí, mis hermanos, que una noche, el versículo 9, el Señor, nada menos que el Señor, le dice a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Oh, increíble, increíble. ¿De qué ciudad estamos hablando? De la París de la antigüedad, la ciudad perversa, lujuriosa, degradada. Allí el Señor dice, hey, no te vayas a callar, no tengas miedo, voy a estar contigo, porque ¿sabes qué? Tengo mucha gente, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo no sé, mis hermanos, podemos imaginarnos una ciudad mala, un lugar perverso donde a ningún evangelista se le ocurriría ir, porque ¿a quién se le puede ocurrir entrar allí? Ni la policía entra. ¿Cuál sería ese lugar? Bueno, aquí en Honduras podríamos hablar de la Rivera Hernández, la López, la Planeta. ¿Cuál sería ese lugar? Pues, bueno, cualquiera sea el lugar. Oiga lo que dice la palabra. El Señor tiene mucho pueblo en esa ciudad, porque es su poder, no es el suyo. Es por su poder que se convierten las almas, y ese es el mayor de los milagros, porque dice acá que después de año y medio, 18 meses predicando el evangelio, cuando Pablo sale de Corinto, allí queda establecida una iglesia para la honra y la gloria de Dios. Una iglesia donde en el mismo trono de Satanás, una iglesia de Dios, integrada por qué clase de gente. Queremos saber qué clase de gente.
Bueno, el mismo Pablo nos lo va a decir. Vamos ahora, estábamos en Hechos 18, vamos a movernos rapidito a Primera de Corintios, Primera de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Qué clase de gente integraba esa congregación? ¿Será que los importaron de otros lugares? ¿Será que trajeron de otras ciudades lo mejor? ¿Líderes ya formados? No, 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 no. Mire usted, vamos a leer en 1 Corintios 6. Vamos a leer desde el versículo 9. Hay una lista ahí que no para formar un salón de la fama, sino más bien para formar un salón de la infamia. Porque dice el apóstol, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y escuchen bien, la lista de la clase de gente antes de que el apóstol predicara el evangelio. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes. ¿Qué dice el versículo 11? Después de la larga lista, el apóstol, bueno, no sé si habrá sido prudente decir eso, no lo sé, pero el apóstol está diciendo, antes de conocer al Señor Jesucristo, eso eran algunos de ustedes. Oh, pero viene un pero, y gracias a Dios por ese pero. Dice, dice, y eso eran algunos de ustedes, pero, y gracias a Dios por ese pero, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido, ¿qué cosa? Justificados. ¿Y qué significa justificados? Perdonados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, esto me emociona, porque lo que el apóstol está diciendo es algo así. En otras palabras, ustedes ya no son lo que antes eran. ¿Qué cosa? Ya no son lo que antes eran. Antes eran todo eso. Pero ahora han sido lavados. Lavado significa regenerado. Y luego dice santificados. ¿Qué significa eso? Ustedes han sido regenerados y han sido santificados. ¿Qué está diciendo el apóstol cuando menciona han sido santificados? La palabra santificar, ¿cuál es su significado básico? Apartar. En otras palabras, en el pasado, la santificación tiene dos aspectos, un aspecto del pasado y un aspecto del presente y el futuro. En el pasado hubo un momento precioso, hace 5 años, 10, 15, 20 años, cualquiera haya sido el tiempo desde cuando ocurrió, hubo un glorioso momento en su vida y ahora lo puede recordar. Si tuviera la oportunidad, pudiera contar la historia de dónde estaba, qué ocurrió ese día, que usted decidió entregar su vida al Señor. Algún tiempo en el pasado que el Señor tocó su vida y transformó su vida. Y en ese momento en el pasado, cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador, fuiste apartado, apartada. Es decir, puesto aparte para un uso especial, puesto aparte para una obra especial. Cuando te colocó aparte el Señor, básicamente te dijo, ya no eres lo que antes eras. Ahora perteneces a mí. Ahora soy tu dueño. Porque esa fue la lectura.
Vamos un poquito más adelante. La lectura bíblica que se leyó dice, versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? Y el cual han recibido de parte de Dios. Su cuerpo es un templo. ¿Templo de quién? Del Espíritu de Dios. Ya no puede comer cualquier cosa. Ya no puede que en su mente, permitir que en su mente entre cualquier imagen, cualquier pensamiento. No, eres habitación, eres morada del Espíritu de Dios. Y ahora me gusta más el versículo que sigue, porque dice, ustedes no son sus propios dueños. ¡Wow! Ustedes no se pertenecen. Desde el momento en que usted confesó a Jesús como su Salvador y usted dijo, Señor, entre en mi corazón. Básicamente usted dijo, te pertenezco, mi vida te pertenece, ya no soy mi propio dueño. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Básicamente eso ocurrió en el pasado. Ha sido apartado. Usted no puede seguir viviendo como antes. Si usted sigue viviendo como antes, entonces está negando el nombre de aquel que lo convirtió y que le ha dado una misión en esta vida. Eso ocurrió en el pasado, pero el segundo significado de santificación es que es un proceso de toda la vida, mediante el cual cada día, gracias a la obra del Espíritu Santo, cada día reflejamos más y más y más el carácter inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cada día nos parecemos más a Él, tanto como los discípulos, que llegó el momento que la gente ya sabía que ellos habían estado con Jesús por la forma como hablaban, por la forma como actuaban. Eso es santificación. Hay un milagro, hermanos, mayor que ese en la Escritura. Un milagro porque el Señor pudo haber resucitado a alguien. Y uno dice, wow, resucitar a Lázaro, no hay un milagro mayor. Bueno, no ocurrió, pero supongamos que el Señor resucita a una persona muerta y después esa persona vive perdidamente y muere de esa manera. ¿De qué habrá servido el milagro de la resurrección si después se pierde? ¿Nos estamos entendiendo? El mayor milagro es aquel mediante el cual tú y yo, a pesar de lo que éramos, ya no somos eso. Ahora pertenecemos a Dios. Ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Hay un mayor milagro que ese? ¿Puede haber algo más grande que eso? Y un día glorioso, usted y yo vamos a caminar por las calles de oro de la patria celestial. No hay un mayor milagro que ese, no lo hay. Ah, fueron comprados por un precio. ¿Y cuál fue ese precio? Nada menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el mismo apóstol escribiendo a los romanos, en Romanos 6:2 dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si hemos muerto a esa vida, ¿cómo podemos volver atrás, Señor? No, Señor. ¿Por qué no, Señor? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué más? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el que está sentado en el trono dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora pertenecemos a Dios. Gran privilegio.
Tremenda responsabilidad. En los primeros versículos de Primera de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo sabe cómo llama a los corintios. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, en la versión de Reina Valera del 60, dice, en el 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. No es cualquier iglesia, es la iglesia de Corinto, que Pablo estableció por la gracia de Dios. Él la llama iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A esos, bueno, ¿se acuerda de la lista? Estafadores, fornicarios, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso eran. Pero ¿cómo lo llama Pablo ahora? Santos. Wow. Santos. Mis hermanos, ¿hay algún mayor milagro que ese? ¿Puede haber algún mayor milagro que ese? Yo podría contarles muchas historias de personas que han sido convertidas por el poder de Dios, pero yo no tengo mucho tiempo. Simplemente, hermanos, el mayor de todos los milagros sigue ocurriendo hoy. Hoy sigue ocurriendo el mayor de todos los milagros, la conversión del alma humana. Que Dios les bendiga.